De nuevo es un gozo estar aquí otra vez predicando la palabra de Dios. Les voy a pedir que pasen a la carta a los Colosenses. En el capítulo 2, ya acabamos el capítulo 1, vamos a continuar con el capítulo 2. Y vamos a ver los versículos del versículo, capítulo 2, versículo 1, capítulo 2, versículo 1 al 5. Y como tema vamos a ver, pues es realmente el amor de Pablo por la iglesia, porque realmente lo que es una preocupación por los creyentes en Colosas. Entonces vamos a ver el texto, le voy a dar lectura. Es Colosenses capítulo 2, versículo 1 y hasta el versículo 5. Dice así la palabra de Dios. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Entonces, esto es lo que vamos a ver hoy. Y si ustedes recuerdan la semana antepasada, porque la semana pasada pues no prediqué yo, el pastor predicó, vimos el misterio del cual Pablo predicaba. Este misterio, él dice que era el misterio de Dios habitando en el creyente. Ese era el misterio, era el misterio, es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Ese es el mensaje que Pablo proclamaba. También vimos el misterio de la iglesia, que Dios uniría tanto a judíos y gentiles en un solo cuerpo en Cristo Jesús. Ese era el misterio, eso también lo vimos la semana antepasada. Entonces Pablo también ha hablado de cuál era su propósito al enseñar y a exhortar a los creyentes. Su propósito al enseñar y a exhortar a los creyentes era que ellos fueran maduros espiritualmente, fueran perfectos. Ese era el propósito de Pablo, presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. También nos ha venido hablando de su lucha por causa de ellos, de su trabajo y de su esfuerzo y de dónde venía esa fuerza. Esa fuerza venía de Dios. Él dice que él se esforzaba, pero que la potencia y la fuerza venía de parte de Dios. Entonces, en estos siguientes versículos, Pablo nos va a hablar de su preocupación por la iglesia, de cuál era su deseo, su anhelo para con ellos, y de cuál era ese motivo de la preocupación que él tenía por la iglesia en Colosas. Entonces, vamos a empezar con una oración. Voy a orar y vamos a orar. Padre, Señor eterno, le damos gracias por este día más de vida, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que está aquí, Padre. Gracias porque usted los ha traído con bien. Padre, le pedimos también por todos los demás hermanos que están fuera. Le pedimos que usted los pueda traer, Padre, con bien. Igual si un hermano viene en camino, que pueda llegar con bien, Padre. Le pedimos que mis hermanos puedan salir edificados, Padre. Le pido que usted me use y guíe mis palabras y mis pensamientos y que yo pueda exponer su palabra de una manera correcta, Padre. Gracias por todo, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, en primer lugar, vemos la preocupación de Pablo. En el versículo 1 dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Entonces el corazón de Pablo está pasando una gran lucha por aquellos cristianos a los que él amaba. La palabra ahí para lucha en el griego es agón, que significa agonía. Entonces Pablo agonizaba por estos creyentes. Él sabía que la herejía que estaba entrando en la iglesia, los falsos maestros estaban viniendo y estaban diciendo: ¿saben qué? Jesús no es Dios. Jesús no ha venido en carne, Jesús es un espíritu. De hecho, yo les había comentado que ellos decían que cuando él caminaba ni siquiera dejaba huellas. Eso es lo que ellos decían. También decían que su obra no era suficiente para la salvación, que él era solamente un medio más para llegar al conocimiento, pero que él no era suficiente para la salvación.
Entonces Pablo está aquí, dice que él está agonizando. Y se usa esta palabra agonía, se usa en el sentido de un deportista que se esfuerza y agoniza por llegar a la meta. Pablo está diciendo, ¿saben qué? Yo estoy en una gran lucha por ustedes. Estoy agonizando por ustedes. Y no solamente por ustedes, sino también por los que están en la Odisea. Y la mayoría de los comentaristas concuerdan que la batalla que Pablo está aquí librando es una batalla en oración. Es una batalla en oración. Entonces Pablo está peleando una dura batalla por sus hermanos. Y debemos recordar que cuando Pablo escribió esta carta, él estaba preso en Roma. Él no podía ni siquiera ir a verlos. Él dice en la carta a Filemón que él quería ir a verlos. El pastor de hecho nos predicó de esto. Entonces él está encarcelado, pero él tiene esta preocupación por los creyentes en Colosas. Entonces, como vi, ya la mayoría de los comentaristas creen que esta batalla que Pablo estaba peleando era en oración. Él está sufriendo una gran agonía por aquellos que están en peligro de ser engañados o de apartarse de la fe. Esa era la preocupación de Pablo, que los fueran a engañar, que ellos se desviaran por medio de estas falsas enseñanzas. Y él también menciona, y por los que están en la Odisea. Entonces viene a su grupo, ese grupo de ciudades. De hecho, si ustedes recuerdan, en la introducción vimos que eran 3 ciudades que estaban en el Valle Lico. Y ahí era la ciudad de Colosas, la Odisea y Herápolis. Entonces había esas 3 ciudades, había 3 iglesias, esas 3 iglesias. Y Pablo aquí está mencionando la iglesia en la Odisea. También dicen, ¿saben qué? También estoy en agonía por ellos, estoy orando por ellos, por los que están en la Odisea. Y unos comentaristas dicen que algunos manuscritos también dicen por los que están en Hierápolis, no solamente en Colosas y la Odisea. Entonces él está orando por ellos, en las cuales esta falsa enseñanza se está esparciendo. De hecho, estas iglesias estaban, algunos dicen que como 10 kilómetros, que casi podían verse de lejos las ciudades. Entonces sabemos que Pablo sí conocía a algunos de los creyentes en Colosas. De hecho, en la carta a Filemón, él menciona a Apia y Arquipo, que eran hijos. Apia era la esposa de Filemón y Arquipo era el hijo de Filemón. Y Epafras era el que estaba pastoreando la iglesia que estaba en la casa de Filemón. Entonces él sí conocía a algunos de los creyentes en Colosas. Pero el versículo aquí dice, y por los que nunca han visto mi rostro. Entonces es probable que él haya conocido a algunos y que hayan integrado algunos nuevos creyentes. Por eso es la razón por la que él dice, y por los que nunca han visto mi rostro. Entonces él sí conocía a algunos, pero no conocía, quizás hayan entrado nuevos creyentes, y por eso es que menciona esto. Y él está peleando en oración por ellos, para que ellos no sean engañados. Y ahora vemos el anhelo de Pablo. Vamos a ver el versículo 2, en Colosenses 2:2 dice, para que sean consolados. Este era el propósito de Pablo. Es como si un papá realmente, como un papá se preocupa por sus hijos, él está diciendo, ¿saben qué? Yo me estoy preocupando por ustedes y quiero que ustedes sepan esto, que ustedes crezcan en esto. Vamos a leer el versículo 2, dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Entonces la oración de Pablo y su anhelo por la iglesia colosense es para que sean consolados. Esa palabra consolados tiene varios significados. Puede referirse, de hecho significa llamar al lado. Eso es lo que significa la palabra consolados, y en el griego es parakaleos, que significa llamar al lado. Pero como les decía, también tiene otros significados. Se puede traducir implorar, alentar, exhortar, animar. Pero aquí en el contexto lo que Pablo quiere es que ellos sean fortalecidos en sus convicciones, en lo que ellos creen. Les voy a dar una ilustración de un comentarista que se llama William Barclay. Él cita un ejemplo de la palabra parakaleo y que es en un uso semejante. Él dice,
Se trata de una unidad militar griega que había caído en el desánimo y en completo desaliento. Entonces el general envió a un líder para decirles unas palabras a estos hombres con el fin de devolverles el valor y prepararlos de nuevo para actuar como héroes. Eso es literalmente lo que la palabra paracaleo significa en este pasaje. Él quiere que ellos, él en su oración, Pablo ora para que la iglesia sea llena de valentía, que le permita afrontar cualquier situación. Entonces la palabra es esta, paracaleo. Pero ¿por qué necesitaban ser fortalecidos? El término corazón, como se usa porque dice que sus corazones sean fortalecidos, el término corazón se refiere al ser interior. Tiene que ver con el intelecto, la voluntad. En las Escrituras el corazón representa la mente. Vamos a ver unos versículos. En Apocalipsis 2:23 dice el Señor: yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. En Apocalipsis también, en Apocalipsis 18:7 dice de Babilonia: porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no brillante. También en Salmos 53:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces la Biblia habla del corazón y la mente como uno. El corazón se refiere a la mente donde tiene lugar el pensamiento. Y las emociones vienen siendo el resultado a lo que sucede en el corazón. De hecho, el Señor Jesús también dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces Pablo está diciendo, quiero que sean fuertes en sus convicciones, valientes, que se aferren a la verdad. ¿Pero por qué necesitaban ser fortalecidos? Por todas las mentiras. Por todas las mentiras que estaban enseñando, estaban atacando la deidad del Señor. O sea, atacar la deidad del Señor, su suficiencia para salvar. Eso es lo que estaban enseñando. ¿Y el ataque a dónde va? A la mente. A la mente. Y si no tienes bien puestas tus convicciones, la mente es donde primero llega. Te dicen, ¿sabes qué? Jesús no es Dios. Jesús no es suficiente. Y por eso Pablo está diciendo, quiero que sus corazones sean fortalecidos. Vamos a ver un versículo en Efesios. En Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículo 16. Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo también podemos ser fortalecidos? Por medio del Espíritu Santo. Cuando estudiamos la palabra, cuando estamos en oración, cuando estamos estudiando profundamente la palabra de Dios, tenemos convicción. Y el Espíritu Santo es el que, como dice ahí en el versículo, es 16, perdón. Para ser fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, entonces, Él es el que nos fortalece. La siguiente parte del versículo dice que también Él quería que sean unidos en amor. Entonces Pablo dice, tienen que estar unidos en amor. La palabra unir quiere decir unidos, literalmente unidos. Sean unidos. Sean fuertes en sus convicciones, en su corazón. Entonces también tenemos que estar unidos. Somos un cuerpo en Cristo. La Biblia dice que somos un cuerpo en Cristo y que ya estamos unidos en Él. Pero aquí dice unidos en amor. Esto es en práctica. Ya estamos unidos en posición delante de Dios. Ya estamos unidos, pero en práctica. Entonces tenemos que estar unidos en amor. Es un sacrificio personal, no es emocional. Es lo que tiene que tener. Es realmente lo que une a los creyentes, el amor. Entonces Pablo está diciendo, demuestren su unidad
en el amor. Y la siguiente parte del versículo ahí en Colosenses 2:2 dice, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Entonces dice, Él hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Los falsos maestros enseñaban que el pleno entendimiento era solamente para unos cuantos. Estaban diciendo, ¿saben qué? Nosotros tenemos el conocimiento verdadero. Ustedes no lo tienen. Y Pablo le está diciendo, entonces la meta de Pablo es que todos los creyentes llegaran a obtener una plena seguridad y firme convicción de lo que habían creído. La palabra ahí para entendimiento en el griego es súnesis, es conocimiento crítico, es discernimiento. Y todos los creyentes tenemos que estar avanzando espiritualmente. El conocimiento y el entendimiento de su palabra, de sus promesas, de lo que esperamos en Él. No es que, bueno, no es que digamos, es que no sé, si viene alguien y te pregunta, oye, ¿es verdad? ¿Es lo que tú crees? No, pues es que no sé, es que, pues, no. Tenemos que estar esforzándonos en las riquezas, porque lo que tenemos en las Escrituras son riquezas, promesas de Dios, que tenemos que estar creciendo en esas promesas, en el entendimiento de eso. Y eso es lo que Pablo le está diciendo, crezcan, alcancen todas las riquezas del pleno entendimiento. Y tenemos que seguir creciendo también en la voluntad de Dios. Vamos a ver otro versículo en Efesios capítulo 5, versículo 17. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Tenemos que estar creciendo en la voluntad, en el conocimiento de la voluntad de Dios. La siguiente parte del versículo dice, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Esta última parte del versículo en el griego dice, lo voy a leer desde el que vimos, desde la siguiente parte que vimos ahorita anterior, dice, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento para el reconocimiento del misterio de Dios Cristo. En el griego original es lo que dice. Aquí la frase omitida del Padre, la frase del Padre aquí en el original es omitida. Dice, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento para el reconocimiento del misterio de Dios Cristo. Eso es lo que está diciendo. Crezcan en esto, en el conocimiento de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo está diciendo? Tienen que estar bien convencidos de quién es Cristo. Porque los falsos maestros es lo que estaban atacando. Su deidad, su suficiencia. ¿Saben qué? Él no es suficiente para salvar. Él ni siquiera vino en cuerpo humano, es lo que decían. Tienen que tener un conocimiento superior, un conocimiento profundo. Y Pablo está diciendo, no, ustedes lo que necesitan es crecer en el conocimiento de Cristo, en el misterio de Dios Cristo, de su suficiencia, que Dios se ha revelado en Cristo y que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Él, en Cristo está escondido todo, no necesita nada más. ¿Quieren sabiduría? Está en Cristo. ¿Quieren conocimiento? Está en Cristo, es lo que está diciendo Pablo. No solo lo necesitan a Él. Entonces los falsos negaban su deidad. Ya les dije que él decía que ellos eran un espíritu, que era una emanación de Dios, que ni siquiera era Dios, que era solamente un escalón más para llegar a conocer a Dios. Pero que Él no era suficiente, que no tenía cuerpo de carne, que necesitabas un conocimiento superior. Pablo está diciendo, no quiero que se metan en esas mentiras. Quiero que tengan un conocimiento pleno de quién es Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y si viene realmente, ¿cuántas falsas enseñanzas hay? Nomás vayan a las esquinas y ¿cuántos testigos de Jehová hay? Métanse al internet, métanse a YouTube y todos los mensajes que te aparecen de los mormones. La falsa enseñanza está, hermanos, en todo lugar.
Y si viniera un testigo de Jehová y le dice Jesús no es Dios, ¿sabría qué decir o lo haría dudar? Si un testigo de Jehová viene y te dice, ¿sabes qué? Jesús no es Dios. Y de hecho afirman y te muestran con las escrituras, mira, solo Dios es Jehová. ¿Sabría responder? Porque los falsos siempre hacen esto. Siempre atacan la deidad del Señor y su suficiencia para la salvación. Vamos a ver un versículo en 1 de Timoteo. En 1 de Timoteo 3:16. ¿Saben qué, hermanos? Perdón, es primero. 1 de Timoteo 3:16. Dice, e indiscutiblemente, no se puede discutir, dice Pablo, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Este es el misterio. Esto es de lo que Pablo está hablando también aquí en Colosenses. El misterio es Cristo. Sí, los judíos sabían que iba a venir el Mesías. Pero no sabían quién iba a ser. No sabían su nombre como tal. Y Pablo está diciendo, ¿saben qué? Crezcan en el conocimiento de Cristo. La siguiente parte del versículo dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, ¿ahí qué significa que están escondidos? Para todas las demás personas, pero para nosotros están abiertas. Para los creyentes, tenemos todo lo que tenemos. Realmente lo que tenemos que hacer es ir y recoger estos diamantes. Es como un cofre más bien que ha sido abierto, del cual podemos ir y tomar todo lo que necesitamos. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Él no necesitas nada más, solo Él. Y los falsos maestros decían que todo conocimiento y sabiduría estaba en sus libros. De hecho, ellos, es lo que decían, que solo ellos tenían ese conocimiento y que solo ellos lo podían leer. Y Pablo está diciendo, ¿saben qué? En Cristo están todos. Y cada uno de sus hijos puede ir y tomar de eso. Es como un cofre que está abierto, que puede ir. Entonces Pablo está diciendo, en Cristo está la verdadera sabiduría. No necesitas nada más, solo necesitas la Biblia, en donde Él es revelado en toda su plenitud. En Él, solamente en su palabra, porque Él ahí es donde Él está revelado. En Colosenses, vamos a pasar ahí al siguiente versículo, dice, Colosenses 2:4. Dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Es como si Él quisiera decirles, es como si Él dijera, quiero advertirles en contra de alguien que quiera desviarlos mediante argumentos sospechosos. Un comentarista puso un ejemplo y se los voy a decir. Dice, cierta dama dijo en una ocasión, me encanta ir a la iglesia porque el predicador ahí utiliza un lenguaje tan lindo, tan florido, y él me hace sentir muy bien. Pero ¿saben qué? No hay nada de palabra de Dios. No hay nada. Y las sectas siempre niegan la deidad del Señor Jesús y su suficiencia para salvar. Sí, sabemos que sí, Jesús es Dios, pero ¿sabes qué? Necesitas hacer obras. Sí, Jesús es suficiente, pero necesitas obrar. ¿Sí ven cómo está supuestamente la verdad, pero cómo meten las falsas enseñanzas? Sí, Jesús es suficiente, te dicen sí, pero ocupas hacer esto.
Entonces los creyentes tienen que tener convicciones firmes para saber distinguir las falsas, las mentiras, aunque sean así de pequeñas. Realmente este era el problema de lo que ellos estaban haciendo, los falsos maestros. Ellos querían engañarlos con palabras persuasivas. Realmente era lo que estaban haciendo. Querían desviarlos de la fe. En el versículo 5 dice: porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con ustedes, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Él está diciendo, me da gusto, me gozo porque están aguantando el ataque. Ustedes están aguantando. Dice, aunque no estoy físicamente presente porque realmente él estaba encarcelado, dice, pero los apoyo en mi espíritu. Y estoy emocionado, estoy feliz porque estoy viendo su orden y su firmeza. Estas dos palabras son términos militares. La palabra para orden en el griego es tasis, significa rango. Es una columna de soldados. Él está diciendo, aún están manteniendo el rango, están firmes, están en la fila, aunque están siendo atacados, ustedes se mantienen firmes, están parados, están en línea, vienen los ataques y ustedes están firmes, no los están moviendo. Por eso Pablo está diciendo, estoy gozándome y mirando vuestro buen orden. Pablo se gozaba porque ellos estaban firmes, ellos estaban bien. Entonces, ellos le están haciendo frente a la falsa enseñanza. No están siendo movidos, como Pablo dice en otra carta, que no sean como niños fluctuantes, que son llevados por donde quiere, por todo viento de doctrina. Y la siguiente palabra que él usa es firmeza. En el griego es esterioma. Esto habla de un frente sólido, de soldados listos para resistir el ataque. Esto habla de cuando la batalla llega. ¿Saben qué? Ya llegó. ¡Pum! Llegó, pero ustedes están bien, ustedes están firmes, ustedes no han caído en el error. Todos están en su fila, son disciplinados y eso me hace sentir contento, dice Pablo. Ustedes están bien, están resistiendo la falsa enseñanza. Aunque todo esto está llegando, ustedes se mantienen firmes, con firmeza. Y buen orden. Entonces, realmente lo que nosotros también tenemos que estar, es lo mismo para nosotros tenemos que estar firmes en nuestras convicciones. Y como les decía, si alguien viniera y los cuestionara de quién es Cristo y su obra, realmente le podríamos responder con firmeza y decir, ¿sabes qué? La palabra de Dios dice esto, y yo la creo. Firme en sus convicciones, sin tambalear, porque, ya cuando dudé, no, pues es que no sé. Llega ahí la falsa enseñanza y dice que tenemos que tener plena convicción de quién es Cristo y de lo que Él ha hecho por nosotros. Vamos a terminar en oración. Con esto vamos a terminar. Padre, Señor, te doy gracias, Padre, por este día más de vida. Gracias porque su palabra es maravillosa, Señor. Su palabra es sorprendente, Padre. Gracias por la vida también de los colosenses, por la vida de Pablo, por la vida de esos hermanos que en tiempos de dificultad, en tiempos de tanta falsa enseñanza que estaban enseñando estos maestros, ellos estaban firmes y estaban en buen orden, Padre. Gracias por todo. Le pedimos también nosotros podamos seguir firmes en nuestras convicciones y ellos podamos también ser ejemplo, Padre. Gracias por todo, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén.